Buenas noches, Agustín. Buenas noches, Yesenia. No le he avisado nada del mandado porque han estado ocupados los muchachos. Digo que la otra semana, Agustín. No tenga pena ahí cuando se pueda. Yo digo que más seguro la otra semana. Está Lunes, digo bien, yo. Lunes va a ser. está bien. Entonces vamos a iniciar la clase el día de hoy. Hoy nos tocaba parte de los medios directos para capacitar al notario. Estuvimos viendo el título de abogado como fase previa, doctorado en Derecho Notarial y hoy íbamos a iniciar sistemas de oposición, estudio simultáneo de abogacía y del notario, universidad notarial específica. De eso hay poca información, por eso incluí que hoy vamos a ver también deberes y obligaciones, derechos y prohibiciones, para que la próxima clase solo miremos requisitos y habilidades, causas de inhabilidades para el ejercicio, incompatibilidades con el ejercicio profesional, y ahí sería hasta donde quedaría para el examen de notariado que con ustedes me toca el martes 16. Bueno, entonces iniciamos esto, como les digo, ya lo habíamos visto, que son los medios directos para capacitar al notario, la formación universitaria que culmine con el grado de licenciado en Derecho o con el título de abogado como fase previa, como una maestría o doctorado en Derecho Notarial, sistema de oposición, universidad o facultad notarial específica, estudio simultáneo del notariado con la abogacía. Dice el título de abogado como fase previa. El aspirante a notario debe de obtener una licenciatura y la obtención del título de abogado que garantiza su conocimiento en el campo del derecho.
doctorado en Derecho Notarial. Un medio directo para capacitar al notario sería hacer del notario un doctorado, estudiando para el efecto ramas específicas de especialización de por lo menos 2 años y trabajo de tesis doctoral. ¿Qué es sistema de oposición? Sistema de oposición dice, yo regularmente ya no leo los chats, por eso si tal vez entre ustedes, si se salen de la reunión, le dicen al compañero, porque yo aquí a veces no los admito y me están a escribir al chat, mejor díganme, fulanito dice que se salió, que lo acepte y lo busque yo aquí, porque si yo me pongo a ver los mensajes que me están cayendo en el teléfono, yo me pierdo de la clase y de lo que les estoy diciendo. También les suplicaría que si se escucha entrecortado o no me escucharon lo que les dije, también que me hicieran favor de decirme que no se me escuchó o que no me escucharon, porque regularmente el internet me ha estado fallando y dice que se ha estado escuchando entrecortado. Entonces me hacen favor también de decirme y no de mandármelo al chat, porque les soy honesta, no voy a leer los mensajes. ¿Me escucha, Lick? Yo no lo escucho a usted. ¿Te manda? William, ¿me escucha? Ahorita sí, no lo escuchaba. Va. Entonces, empecemos con el sistema de oposición. Otro medio directo de capacitación al notario lo constituye el sistema de oposición, que es utilizado pretendiendo que solo pueda llegar a los más preparados. Para ello, los concursos de oposición deben ser rigurosos y limitar el número de notarios. El sistema de oposición, así como tiene sus ventajas, tiene también desventajas, dependiendo a que se le deje el cargo de asignar las notarías. ¿Qué opina usted de esto, William? William, ¿me escucha? Sí. Yo creo que el tema de oposición existe no solo con los abogados, hay también como para hacer una delimitación y dejar solo los que tengan más capacidad para el oficio. Y como dice, tiene ventajas y desventajas. Ventajas para el que tiene... Ajá. Pero este es... Tiene ventajas y desventajas porque... ¿Cómo? Diga, ¿por qué? Porque digamos que le da la oportunidad tal vez al que en papeles o algo tiene más capacidad, pero excluye a un cierto número de abogados. Sí, y también este es una... es un sistema para capacitar al notario. ¿Por qué? Porque lo hace que el notario trate de estudiar y de capacitarse mejor, porque en este sistema, como dice, van a entrar los más preparados. Entonces, este sistema es para, como se podría decir, como un medio que se tiene que utilizar para que el notario no se quede solo con su título de abogado y notario, sino que quiera aprender más maestrías, más que todo en notariado, pero por ejemplo, miren, hay diferentes maestrías, pero nosotros estamos viendo, pues, que se especialice en notario, pero ya vieron que hay maestrías en penal, en civil, en constitucional, pero aquí hace que si el notario hace que se dedique al notariado, pues que sea capacitado más como una maestría, con un doctorado, y que se vaya a especializar también en derecho comparado, porque a veces eso también ayuda a que el notario cada día sea
más eficiente en la redacción de los documentos. Entonces esto, el sistema de oposición es un reto para el notario, porque cada día tiene que aprender. Tal vez aquí en Guatemala no lo han implementado mucho porque si fuera así, tal vez los notarios, por ejemplo, ayer nosotros recibíamos una capacitación de Conmeval, que nosotros entremos y participemos en la puntuación para que nos premien. Siento yo que también si hubiera algo así, el notario trataría también de capacitarlo y estimularlo. El problema aquí también es que tanto en el gremio del Colegio de Abogados y Notarios, incluyéndonos a nivel nacional, a veces entre más preparados son, si no tienen un cuello político, no pueden optar a un cargo. Porque, por ejemplo, yo les contaba que el doctor Andrino participó para ser magistrado de la Corte. Su puntuación llegó a 94. Entró entre los primeros mejores con la junta calificadora que estaba para calificar los expedientes. ¿Y qué pasó? No pudo porque le dieron el cargo a alguien que tenía poder o cuello o recomendado ahí. Entonces quiere decir también, como él nos decía y nos manifestaba en un grupo que teníamos, o sea que sus especialidades, todo lo que él sabía prácticamente no lo valoran, sino que simplemente por acondicionamientos políticos se le dieron a otra persona. Pero gracias a Dios se pudo poner en otro puesto porque ahora es como está en una secretaría o en un ministerio está trabajando de la mano con el vicepresidente. Entonces, por la capacidad que él tiene, pero si vemos aquí a veces las capacidades que tenga el notario, el abogado, a veces no es suficiente si no tiene a alguien del poder político que esté para recomendar. Aquí dice también universidad o facultad notarial específica. Se pretende el estudio exclusivo del derecho notarial en toda su extensión mediante el establecimiento académico de universidades notariales. Regularmente dice aquí pues que sea específica. Nosotros sabemos que nosotros estudiamos, y aquí lo vamos a ver simultáneamente, el notariado junto con el abogado, o sea, y que aquí mismo dice pues que sea específica la universidad para estudiar el notariado. Dice estudio simultáneo del notario con la abogacía. A diferencia de otros países donde se habla de academias notariales que pretenden el estudio exclusivo del notariado en toda su extensión, en el sistema guatemalteco estudiamos simultáneamente la abogacía y el notariado. O sea que en otros países o solo es notario o solo es abogado. En cambio aquí obtenemos 3 títulos: licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario. Entonces, por eso dice estudio simultáneo del notariado con la abogacía. Y cada notario o cada abogado o cada licenciado se puede especializar en la rama que ellos quieren, ya sea notariado, penal, laboral. O sea, aquí los licenciados optan por lo que ellos les gusta, por la materia. Aquí hay mucho campo para poder nosotros desempeñar, inclusive podemos desempeñar cualquier cargo en una iniciativa pública, privada, que no nos ponen peros, que no llenamos los requisitos, al contrario. Yo siento que es una de las carreras más completas que podemos estar y desempeñar cualquier cargo público que se nos dé la oportunidad para ejercer en un trabajo. No solo los estudiamos conjuntamente, sino que también se obtienen ambos títulos para ejercer ambas profesiones. Este es el caso de Guatemala, donde se prepara al estudiante para que tenga una preparación extensa en el campo jurídico, pero también en el social y económico,
lo que le da a una cultura general amplia, siempre que sea bien aprovechada. En la actualidad se encuentra latente la preocupación sobre la formación del notario, debido a la trascendencia de su función para el Estado y para los particulares. Pero dichos aspectos cognitivos y académicos son complementarios a otro tipo de consideraciones como el aspecto vocacional y ético para la formación y para el ejercicio profesional. En lo relación a las consideraciones de tipo vocacional, el notario tiene que contar con conciencia social en relación a la trascendencia de su función y una clara intención de servicio, unidad a valores éticos como lo son la probidad, honestidad, lealtad y rectitud en las actuaciones que se llevan a cabo. Quiere decir que ustedes como estudiantes tienen que tener la vocación que les guste estudiar esta carrera o especializarte, por ejemplo, en notariado. Pero además de eso tiene que ir honestidad, lealtad, rectitud y que les guste esa vocación, ese don para servir, para hacer bien las cosas honestamente. Hoy vamos a ver mucho de los deberes, derechos y obligaciones que tiene un notario. Cuando en una profesión fallan los principios éticos que deben inspirar la actuación de sus miembros o cuando determinados profesionales no ajustan su conducta a tales cánones morales, sin que por otra parte les sean llamada la atención en debida forma por los propios órganos rectores de la profesión a que pertenece, el desprestigio de la profesión comienza. Ustedes como estudiantes tienen que tener una gran responsabilidad y saber, además de tener la vocación de estudiar esta carrera que han decidido estudiar, se lleva una gran responsabilidad y un gran compromiso, jóvenes. Una maestra en la maestría, es doctora, nos decía a nosotros que solo por el hecho de sabernos vestir se denota que somos licenciados, abogados y notarios. Solo con ese hecho ya estábamos dándole forma legal, moral a nuestra carrera, a nuestra profesión. Entonces también en lo ético, en lo profesional, en lo honesto, en los valores humanos, morales, también tenemos que tener mucho cuidado, porque de eso depende también el prestigio que tengamos como notarios y asimismo la gente nos busque, que nosotros demos veracidad, credibilidad a lo que hacemos, pero lo vamos a detallar de acuerdo al comportamiento que tengamos. Yo les digo, es una gran responsabilidad. Yo lo he visto así. Yo siempre les digo y les he dicho a mis hijas, uno es el reflejo de lo que se ve, de lo que se siente y cómo lo ven los demás. Si yo soy una persona que actúo con decoro, con honestidad, con un gran ejemplo, con responsabilidad, ¿cómo no van a acudir a mi oficina a que yo les realice un trámite, les haga un instrumento, cualquier tipo de instrumentos jurídicos? Ustedes saben que yo no ejerzo, pero hace un mes una de mis sobrinas contrajo matrimonio y ella me decía, mira tía, yo quiero que vos me cases porque uno de los impedimentos que nosotros tenemos con notarios, y lo vamos a ver también, es ejercer el notariado haciéndole instrumentos a familiares. Yo sé que vos no podés, pero quiero que lo hagas. Yo fui a hacer la boda después de tal vez 5 o 6 años que no había realizado ningún matrimonio, porque en la municipalidad regularmente la que hacía los matrimonios era yo. Entonces me preparé, además de que iba muy nerviosa porque después de tanto tiempo y estar frente a un montón de personas era difícil. Pero y además yo también
me ha alejado un poco porque yo decía, estoy separada y tengo que dar un ejemplo para realizar un matrimonio. Pero también no solo eso, sino que ese día yo traté de desempeñar mi función, de decirles, de hablarles y de decirles detalladamente lo que era un matrimonio, tanto legal, civil, ante la iglesia, ante los ojos de la sociedad, para decirles que a la larga, pues, me dice alguien, a veces los notarios solo llegan, hacen su trabajo en 15, 10 minutos. Me gustó la labor, cómo lo hizo usted, les explicó bien, dio consejos, y yo llamé a otras personas que estaban ahí, matrimonios que tenían tal vez 50, 60 años, para que también ellos formaran parte y dieran consejos a la pareja pues que estaba contrayendo matrimonio. Lo que les quiero dar yo a entender es de que nosotros como notarios, como profesionales, tenemos que dar un buen ejemplo. ¿En qué sentido? Lo vamos a ver también que, por ejemplo, si a alguien le gusta tomar, ser ebrio, toxicomano, dice ahí también habitual, pueden quitarle la licencia de ser notario. Nosotros, si no nos conducimos con decoro, con honestidad, también para eso hay un tribunal de honor que nos juzga y nos ve cómo somos para que demos un buen ejemplo. Entonces, esta carrera, jóvenes traen consigo una gran responsabilidad que la tienen que empezar a detallar ya, desde sus inicios ahorita que son estudiantes, no digamos cuando ya sean profesionales. Yo les decía a ellos que además de ser abogada y notaria, yo tenía una gran responsabilidad porque soy funcionaria pública, porque trabajo en una municipalidad, en una institución del Estado que también depende de esa forma, cómo actuar, cómo realizar las cosas, pero lamentablemente, como dijera alguien, nadie es profeta en su tierra. Y yo, por ejemplo, aquí en el área urbana, yo nunca he tenido buenas experiencias con las personas, porque las personas aquí, en vez de hablar tal vez bien de mi persona, siempre han hablado pestes mías y sin tratarme. Y además no entienden que en cada institución se rigen por procedimientos que tenemos que dar y hacer, porque si no a la larga somos sancionados por la Contraloría General de Cuentas. Yo a las personas que le debo muchos y estuve muchos años en la municipalidad y sigo así, es por mucha gente de las aldeas, porque esa gente, a pesar de que no sabía a veces lo por lo redondo, pero sabía su capacidad que uno tenía para resolverle los asuntos que llegaban y se les resolvían, inclusive ellos mismos venían y vinieron a veces a decirle al alcalde, no la saque, es una buena persona, no resuelve. En cambio, la gente del pueblo, más bien, en vez de echarle a uno virtudes, le echa leña. Lo único que sí les puedo decir yo es que cada quien sabe cómo actúa y cómo tiene su conciencia. Entonces yo ahora, gracias a Dios, dejo ese cargo y se los dije la vez pasada que me dolían, pero yo a la larga le doy gracias a Dios porque estoy más tranquila, duermo mejor y no me mantengo ni estresada de tanto que tenía que hacer y que nunca se queda bien con las personas. Entonces sí quisiera que les quede claro y entendido que así como son estudiantes de derecho, se tienen que empezar a actuar como debe de ser, con una gran responsabilidad, decoro, honestidad. Y lo vamos a ver en el Código de Ética también. En la sociedad guatemalteca, dice, la formación profesional del derecho abarca tanto los elementos necesarios para el ejercicio de la abogacía como también la profesión del notario. Pero la importancia que se le da al notario dentro del pensum de estudio tiene que mejorar. De forma tradicional, el estudio universitario comienza con la formación necesaria para el abogado y al final de la carrera se estudia lo relacionado al derecho notarial. En lo relacionado a las posibilidades de especialización profesional, existe un reconocimiento de que en Guatemala se ha llevado a cabo esfuerzos en dicho sentido.
En otros países pertenecientes al sistema de notariado latino, el desarrollo del estudio del derecho notarial ha permitido la apertura de universidades que se encargan de la especialización en el derecho notarial. Bueno, iniciamos con los deberes y obligaciones del notario. En el libro no había nada de esto, así pues yo me di la tarea de buscar. Los deberes y obligaciones del notario. Los mismos tienen que ser comprendidos como imperativos morales y éticos que tanto dentro del orden de motivación personal como por el servicio que se presta a los clientes, se espera que cumplan con el desempeño de su función como profesional. La función particular del notario en atención a la índole de la actividad que le ha sido encomendada por el Estado tiene que llevarse a cabo sobre el supuesto de determinados requisitos conductuales y actitudes mínimas de la honorabilidad y congruencia con su función de servicio. Los deberes del notario son los siguientes. Antes de seguir con la clase, yo les preguntaba cuántos son, porque acuérdense que nosotros tenemos una comprensión lectora para el viernes y tenemos el examen también. Algo sí les voy a decir, y se los dije también a los de Derecho Constitucional, es de que algunos, parte del examen va a ser parte de lo que hemos visto en clase, de lo que se ha escuchado aquí, y así se van a redactar las preguntas y también los casos. ¿Por qué? Porque nos dieron una capacitación para cómo hacer los exámenes de Google Form. ¿Para qué? Para que el estudiante no se reúna en las casas y los vaya a realizar. Nos dieron la fórmula cómo el estudiante se tiene que dedicar a contestar el de él, porque si se pone a ayudar al demás, no lo va a contestar en el tiempo estipulado que se está dando. Entonces, yo sí soy de la idea, y como dijera el doctor Dubón, yo jamás voy a ayudar a alguien que no esté en clase, porque así como es de noche, tienen trabajo, yo sé que sí, pero todo quiere sacrificio. Él decía, yo doy una maestría en Escuintla, pero hay un juez que de las 4 veces que voy, una vez ha ido. Y vino y se quejó porque dejé una tarea. A los demás que están constantes yo les puse sus puntos y a él yo le coloqué 0. Y era un juez, dijo, juez magistrado de una corte. Y se fue a quejar. Y me dijeron, bueno, mire, ¿y por qué a él le está poniendo 0? Nunca viene. Y la única vez de 4 sesiones que tuvimos, una vino. ¿Y cómo le voy a dar yo ese punteo si los demás están constantes y él solo una vez viene? Para mí eso yo lo veo injusto. Todos tenemos nuestros compromisos, pero también tenemos que estar también siendo responsables en recibir las clases, porque así como a ustedes les cuesta estar aquí conmigo, a mí también. Yo hoy desde las 8 de la mañana les coloqué la información en Classroom. ¿Por qué? Porque me ha tocado que irme de la universidad. Hoy me fui a las 8, pero nos hemos ido desde las 6 a 6 de la tarde. Entonces yo no tengo tiempo, allá no hay internet y además no puedo usar la computadora porque estamos lidiando diariamente con más de 700 personas. Entonces, ¿qué hice? Madrugar un poquito, me ha acostado a la 1, 2 de la mañana preparándole las clases. Hoy tengo que preparar el examen de Derecho Notarial y Constitucional porque mañana lo quiere el coordinador de la carrera para revisarlo. Tengo que hacer el laboratorio de ustedes para que lo contesten. Entonces también todos nos sacrificamos si queremos también el sacrificio. Pero como decía alguien, a veces a ustedes, no a ustedes, sino que aquí en Colis a veces les damos servidito el plato, les favorecemos en muchas situaciones que si estuvieran en otro lugar, muchos ya hubieran tirado la toalla, porque a mí jamás me dieron las oportunidades que nosotros les damos a ustedes como estudiantes. Entonces también lo tienen que analizar y valorar, por favor. Por ejemplo,
Yo ya vi, ya le pregunté a William. Karina, léase la función, el deber de imparcialidad y dígame qué opina. Muy bien, Licta. Imparcialidad. La imparcialidad consiste en no tomar parte. Es la que supone en el ejercicio profesional del notario que se observe una actitud informativa y asesora para que las personas que intervengan en los instrumentos que autoriza y con los clientes. ¿Solo está ahí? No, siga. En la práctica es común que una de las partes, la poderosamente económica, sea quien se encargue de la elección del notario. Ello plantea un problema ético para el notario, en cuanto a que tiene que ser fiel a sus clientes, pero sin dejar de tomar en cuenta la imparcialidad y la justicia de sus actuaciones. Lo relacionado con la imparcialidad es motivo de preocupación, en especial porque en las realidades sociales y culturales en que exista desigualdad en términos económicos y de cultura jurídica, es posible que con facilidad se pierda el valor de la acción notarial y se incurra en injusticias. El supuesto legal generalizado en todas las legislaciones de que no se puede alegar desconocimiento de la ley en defensa para la justificación del incumplimiento, adquiriendo mayor peligro de responsabilidad para las partes si el notario no cumple con dicho deber. Dígame, ¿qué opina? Fíjese que lo que yo entiendo por este deber de imparcialidad es que no debería de ser una opción, ¿verdad? Es algo que se tiene que dar en un proceso legal, y el notario tiene que, como dice acá, ¿verdad? Algo que me llama la atención, que aunque el más poderoso económicamente sea quien elija el notario no debe dejarse deslumbrar, por así decirlo, por el poder económico, sino que ser ético y tratar de impartir la justicia de la manera correcta, ¿verdad? Para que no haya desigualdad en el proceso. Muy bien. También, Eso sería. está bien, la felicito muy bien. También si lo relacionamos con la imparcialidad del juez, el juez debe de ser imparcial, igual el notario. A veces, y por ejemplo, también el juez, cuando vaya a conocer un hecho de algún su familiar, se debe de inhibir, dice, no, de conocer ese caso, o más bien la palabra es excusarse de conocer ese caso. ¿Por qué? Porque como es de un familiar, entonces él no podría actuar de una forma imparcial. Eso es el juez, el notario en su profesión, además de que es buscado, como dice aquí, como dice Karina, por alguien, un cliente poderoso. No, él tiene que actuar de todos modos de una forma imparcial y también aplicar o realizar los instrumentos jurídicos de acuerdo a lo establecido en el código de notariado y no hacerle, como dijera, lado a la persona o inclusive en los honorarios. Vamos a ver también la competencia desleal. Aquí, por ejemplo, las escrituras regularmente la cobran 350, pero como hay competencia, hay quienes dicen, mira, yo te la voy a hacer en 200. Entonces, ahí que se van con el que va a cobrar 200. ¿Por qué? Porque está de una forma barata. Ahí está actuando de competencia desleal, pero aquí vamos, que también tiene que actuar de esa forma imparcial, ni porque sea el amigo, el familiar o que le haya un familiar recomendado, no. El horario que debe de cobrar o el arancel que debe de cobrar debe de ser el que esté acomodado a todos y no cobrar algo que porque
fue el amigo, fue esto. No, de una forma imparcial. También en ese sentido debe de hacerlo el notario, aunque regularmente no se llega a hacer eso. Cindy, léase el de veracidad y me da su opinión. Cindy. Cindy, ¿me escucha? No sé si alguien le escribe a Cindy, si no le funciona el micrófono, no tiene para mejor darle la oportunidad a otra persona. Cristian. Cristian. Cindy aparece sin micrófono. Sí, cabal. Cristian, ¿me escucha? Es que así perdemos tiempo, patojos, y es bastante lo que tenemos que ver. Son 12 diapositivas y me interesa que participen. La persona que no me conteste, yo le estoy poniendo un asterisco aquí porque quiere decir que solo tiene el celular y no sabe dónde está. Y si no, por favor, yo pregunto, enciendan su cámara y me contestan, porque también aquí yo les voy a calificar, inclusive para la comprensión lectora que les voy a hacer, esta participación vale. Si ustedes no me contestan y vale 10, yo les voy a colocar 9 o 8 si no contestan, ni enciendan su micrófono, ni me digan, porque también es injusto que yo venga y hable y hable y hable y que ustedes no participen. Bueno, no sé. Diga. Es que fíjese que la Cindy, Wilson, Vicente y Don Ever tienen bastante problema con la señal. La Cindy casi no ha podido opinar en las otras clases por lo mismo. Bueno, pero por eso les digo yo que le escribo a ustedes y cómo está, porque yo no puedo leer los chats, patojos. Y viera que esto se complica porque a la larga yo no sé y tengo miedo cómo les va a ir en el parcial. ¿Me entienden? Porque también parte también de que yo voy a poner que se dé lo que se ha dado en clase, lo que yo les he dado, y no voy a aceptar que me estén copiando ni pegando. Yo si la pregunta vale 1 y yo veo que solo me copiaron y me pegaron y no analizaron, yo se las voy a colocar malas, porque quiere decir tampoco que no podemos estar así, sino que yo necesito que también participen, porque la verdad yo me canso de tanto hablar y que nadie quiera participar, y ustedes están en una etapa que ya deberían de desarrollar bien y analizar e interpretar las cosas de que yo se las estoy dando aquí para que ustedes solo vengan y analicen lo que hay que decir. Cristian no sé qué tiene, pero bueno. Zulma. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que eso era lo que le comentaba yo sobre Cristian. Ahí puso lo que fue un chat, le marcó que no podía responder, no sé por qué situación. Yo no leo los chats, yo se los dije al inicio de la clase que yo me conecto aquí, ya no veo el celular porque si no yo me desconecto de la clase y me pierdo en la explicación. Entonces háganme favor de leer y me da su opinión. Bueno, Linda. Veracidad. El notario como responsable y autor de los documentos que autoriza es el encargado de hacer constar los actos y los hechos de conformidad con lo legalmente permitido a través de la delegación del Estado guatemalteco para el servicio de los particulares. Dichos documentos gozan de credibilidad pública y de presunción legal de prueba,
así como de valor ejecutivo por haber sido autorizados por un notario. Pero el imperativo y supuesto fundamental en dichos instrumentos es consistente en que la actuación del notario se encuentra bajo el apego a la realidad de los hechos y que con fundamento en los honorabilidad, probidad y formación del profesional solamente hace constar lo verdadero y real. Debido a la creabilidad que supone el documento autorizado por el notario, se debe de tener cuidado en la forma, en el lenguaje que se utilice, a efecto de que del mismo se desprendan los hechos y el sentido pleno de lo que corresponda a la realidad y constituya la voluntad de los particulares expresada en el texto. La consignación de hechos falsos que no correspondieren a la realidad hacen incurrir al notario en responsabilidad. El cumplimiento del deber anotado conlleva la necesidad de favorecer la seguridad jurídica, o sea, a determinar a qué atenerse. El valor veracidad se menciona como uno de los deberes del abogado y notario en el Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados y Notarios. Pues en mi opinión, licenciada, considero que el tema de veracidad depende del notario como de las partes, en donde la voluntad de las partes tiene que ser veracidad y el notario tiene que dar su aprobación, ¿verdad? Este es uno de los datos importantes de la veracidad que se va a plasmar en el documento. Esto también incluye que hemos dicho que el notario le da forma legal a la voluntad de las partes, incluyendo ahí lo que las partes le van a mencionar. Hay que tener mucho cuidado los notarios. Yo no lo he ejercido, pero me he dado cuenta en los problemas que llegaban antes a la secretaría y más ahorita donde estoy en el juzgado de asuntos municipales, siempre se dan estos problemas. El problema es que sutano y mengano llevan con el notario, hacen que les haga las escrituras que van a comprar, que el otro le va a vender. El problema a veces de que como el notario le llevan las medidas y las colindancias del terreno que van a vender. El problema es que a veces en ese terreno hay una servidumbre de paso. No especifican el límite de la servidumbre de paso y la ley dice que puede ser de 2 a 3 metros, máximo 6 metros. Entonces, a veces, porque el notario no se conduce y cree en lo que los clientes le están diciendo y no va a verificar que así sea, hay problemas a veces con esto. ¿Por qué? Porque vienen y no establecieron la servidumbre de paso. El papá le vendió a fulanito. El problema fue que como él tiene hijos y el hijo ya no quiere dar la servidumbre de paso. ¿Y qué hay que hacer? Como no se hizo constar en la escritura pública, entonces el hijo está cerrando el paso. Y entonces ahí también ¿quién tendría parte de la culpa? Pues sería el notario, pero no a la larga así. De todos modos, él está confiando en lo que le están diciendo las partes y no se constituye al hecho a verificar que sea así, porque de todos modos está plasmando en el instrumento la veracidad de los actos y esa veracidad también le da una seguridad legal al documento que está redactando. ¿Por qué? Porque yo les ponía un ejemplo que deuda por cárcel no hay, pero si bien se hace un documento donde fulano y sutano se comprometen a pagar dicha deuda en determinados meses, ese documento constituye un título ejecutivo en la vía de apremio que puede ejercer que la parte sí le pueda pagar ese dinero, porque si hay un título, hay un documento donde se hace constar, porque ahí se hizo constar un hecho de veracidad que las partes le dijeron al notario. Entonces, él dándole forma legal lo constituye en un título ejecutivo.
Damaris, lea la abstención del litigio. Damaris, Aquí, buenas noches, licenciada. buenas noches. Abstención del litigio. El litigar es una función del abogado, pero no del notario. En países como Guatemala es bastante difícil determinar la diferencia completa entre el abogado y el notario, ya que el mismo profesional cuenta con ambas calidades, pero en otros países es factible deslindar ambos quehaceres debido a que quien es notario no ejerce la abogacía y viceversa. En el caso guatemalteco resulta normal que quien ejerce la profesión de notario también haga lo propio con la abogacía. La validez del deber persiste en cuanto a que el notario tiene que mantener su imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. En la legislación del país se encuentran algunos preceptos que tienden a evitar dicha parcialidad en la función notarial y consecuentemente en tener interés en el asunto, como en las prohibiciones, para autorizar actos y contratos en los que el notario tenga interés o sus familiares. Dígame, ¿qué opina usted, Damaris? Ahí dice que yo entiendo que abstenerse de litigio es que el notario no puede, por lo tanto, realizar, digamos, el trabajo digamos, litigar en algún caso de que haya contienda en alguna escritura o en algún documento, es lo que entiendo yo, licenciada. Porque si bien es abogado, pero no ejerce esa función. Pues la podría ejercer tanto porque la ejercemos simultáneamente abogado y notario, pero aquí hay una gran diferencia, Damaris, que el notario cuando los clientes lo buscan no es por litigio, no es por controversia entre las partes. Aquí el notario celebra voluntad de las partes. Entonces aquí es abstención del litigio del notario. ¿Por qué? Porque a él lo buscan voluntades, partes que tengan para realizar un instrumento y aparte es el abogado que también lo puede ejercer, pero aquí sí hay controversia, sí hay litigio y lo que yo les decía que en algunas de las prohibiciones para autorizar actos y contratos en la que el notario tenga interés o sus familiares. Esta es una prohibición que se tiene como notario, no realizar actos. Yo no puedo celebrar escrituras de papá, de mamá, de mis hermanos, no puedo celebrar matrimonios de mis familiares porque es un impedimento que tengo como notario. Entonces, esto es abstención de litigio, que el notario no hay controversia entre las partes, hay voluntades, pero también como ejercemos simultáneamente la abogacía, entonces también podemos ser abogados y entrar, pero ahí sí hay controversia, sí hay litis, sí hay pleito. Axel, lea el actuar eficazmente y da su opinión. Actuar eficazmente. La eficacia consiste en lograr el efecto que se desea o se espera. Además, se asocia al concepto de eficiencia, que es la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir efecto determinado. El notario en sus actuaciones profesionales debe ser eficaz y eficiente, lo cual entraña que como conocedor del derecho en general y del derecho notarial en particular, tiene que cumplir con los instrumentos que autoriza, como la satisfacción del cliente en lo relacionado a los fines legales que éste busca. La eficacia en lo notarial supone una correcta legislación
que se actualice y adecue a las necesidades presentes, pero también el uso de medios tecnológicos como la computación y el resto de medios que faciliten y optimicen el cumplimiento de la función notarial. En lo relacionado al notario, la actuación eficiente y eficaz es representativa de imperativo para el notario de mantenerse actualizado y especializado. Como el texto lo dice, licenciada, yo creo que el notario tiene que tener conocimiento, ¿verdad? Acerca de las leyes y también a la hora de redactar el documento. Y pues tiene como ese deber o esa obligación de cumplir con lo que él está autorizando, ¿verdad? Y pues debe tener, aparte de eso, conocimiento pues de medios tecnológicos, como ahí lo dice, para ser más eficiente o más eficaz lo que está autorizando. Yo creo que también debe de contribuir, ¿verdad? A mejorar la formación humana y técnica de los documentos que él redacta. Bueno, una pregunta que la iba a colocar en el examen, pero así van a venir varias preguntas. Por ejemplo, el que la conteste, pues entonces va a ir analizando que así va a ser la redacción, además de que estoy buscando casos para que los analicen y los fundamenten en el código, porque la comprensión lectora o el laboratorio que les tengo es del código, de los 112 artículos que tienen. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Fundamentar la respuesta buscada en el código. Por ejemplo, si se omitiere uno de los requisitos del instrumento jurídico, ¿es válido o no? No, es nulo. No puede ser válido porque carece de veracidad. ¿Y dónde está el fundamento legal? Ay, sí, no me acuerdo. En el artículo tiene que estar en 161. No me acuerdo en dónde está fundamentado. Pero tiene su código a la mano. El código de notariado, sí. Notariado. Es el artículo 29. El artículo 29. Muy bien, Rita. Ahí dicen los requisitos. Quiere decir que se ha leído el código, Rita. Los instrumentos públicos contendrán. Entonces, aquí la respuesta sería entonces no. Fundamento legal, artículo 29 del Código de Notaría. Licenciada, pero también estaría apropiado el artículo 32. ¿Por qué el artículo 32? Leo. Sí, dice omisión. La omisión. Ajá, y usted mencionó la omisión. Ajá, tal vez por eso no. También concuerda con el artículo 29. Sí, pero aquí dice que omisión de las formalidades esenciales en los instrumentos públicos da acción a la parte interesada para demandar su nulidad siempre que se ejercite dentro del término de 4 años contados desde la fecha de su otorgamiento. Sí, pero este sería otro caso que se le da nulidad, por ejemplo, yo le tendría que redactar bien, pero la pregunta, porque yo aquí solo le estoy diciendo que del instrumento público y serían los del artículo 29. Aquí se le puede dar nulidad no solo que haya sido del requisito, sino que además hay algo que lo haga nulo. Por ejemplo, que yo venga y utilice el DPI de mi papá para haber ido y decir que él me dejó tal terreno, a la larga no sea terreno o que yo diga que es de mi posesión. O situaciones así tendría que yo buscar para analizar y que vengamos y lo fundamentemos en el artículo 32. Pero yo en era el artículo 29 que careciera uno de los instrumentos que tener el instrumento público. Entonces, mire, se da controversia si no sabemos analizar e interpretar lo
¿Qué vamos a hacer? Y ahora eso es lo que nos dieron en el Google, en la capacitación de Google, que no le demos al alumno solo 3, 4 opciones, que si hay opciones, haya 10 y 11, y que haya una, ninguna correcta. Entonces, ahora ustedes se tienen que dar chance para analizar, no solo venir y tal, vamos a tener 3 respuestas de opciones múltiples ahí. No, ahora quieren que si eran 3, demos 10. Algo aquí bien importante que dice en el actual del notario, medios tecnológicos. Yo espero y desde el primer inicio de la clase les dije del protocolo. Ustedes se van a dar cuenta ahí que, por ejemplo, el notario ahora tiene gran facilidad para redactar sus escrituras. ¿Por qué? Porque de una vez trae cuáles son los lineamientos, cuánto tiene que llevar la hoja para que al momento de imprimir su hoja de protocolo le quede bien la impresión. ¿Por qué? Porque esta hoja de protocolo yo no sé cuánto cuesta, pero si valiera, por ejemplo, 10 quetzales. Entonces, el notario, además del valor que tiene la hoja de protocolo, también la tiene que anular y decir por qué no casó bien la letra o no le quedó bien entre las líneas. Y todo eso va dentro del protocolo porque el protocolo viene numerado, trae sus hojas numeradas. Entonces, ustedes también desde ya tienen que ir averiguando cómo van a ver o cómo van a conseguir los centímetros, cómo tienen que quedar sus hojitas que van a conseguir, no sé cómo las van a conseguir de protocolo para que me hagan el protocolo. Todo eso lleva tiempo, jóvenes. No va a ser que un mes antes lo vayan a estar redactando, les va a costar. Y algunos que tal vez lo quieran hacer así, les va a costar noches de desvelo estar haciendo. Yo no les he podido contar las escrituras ni nada, pero mi protocolo está aquí en mi casa. Entonces, el que desee ver cómo están y cuántas escrituras están, puede venir aquí y buscarme y ver cómo está el protocolo. Porque no es solo de un mes. Esto lleva preparación, a no ser que ustedes vean cómo lo van a hacer o lo van a mandar a hacer o cómo lo van a hacer, pero tiene que ir bien encajado con todos los centímetros que conlleva las hojas de protocolo. Licenciada, entonces no nos va a decir cuáles son los instrumentos. No puedo, Mayrán, y viera que les soy honesta, no tengo tiempo. Yo esta semana o entonces a los que nosotros encontremos. No, por eso le estoy diciendo que yo aquí tengo mi protocolo. Usted puede escribir bueno. a la casa y usted lo puede venir a ver y eso. Yo ahorita no me comprometo, porque como le digo, nos han tenido allá en la universidad de 6 a 6 de la tarde. Yo apenas he venido aquí y que con ustedes hoy hasta las 7:30 tenía la clase. Me ha costado mucho estar allá porque no tenemos tiempo de nada, a no ser que la otra semana yo me lo lleve para la MUNI, pero no lo puedo andar jalando, trayendo. Mejor quedemos de que ustedes cuando quieran aquí estén en la casa y me lo pueden venir Mari, si me hace favor de leer el secreto profesional. 9-4. Muy bien, licenciada. Secreto profesional. El notario, en la realización de sus funciones, en la mayoría de las ocasiones, a las partes se torna depositario. Perdone, es que viera que no sé quién tiene otro micrófono encendido y no deja escuchar. Gracias. Voy a iniciar. Secreto profesional. El notario, en la realización de sus funciones, en la mayoría de las ocasiones, al asesorar a las partes, se torna depositario de la confianza de las personas y se entera de las intimidades y de las circunstancias que ameritan de su discreción y secretividad, como un requerimiento mínimo de la lealtad que tiene que observar para sus clientes. El secreto profesional abarca dos aspectos. Por un lado, las confidencias que el cliente realiza al profesional con la finalidad de encontrar una solución jurídica a sus asuntos, como en el otorgamiento de un testamento,
capitulaciones matrimoniales y por otro lado, la confianza que el notario no revelará la información que de forma secreta se le ha confiado ni comentará infidencias sobre los hechos de las personas. La importancia del secreto profesional, el cual no es privativo de la profesión del notario ni del abogado, sino de todos los quehaceres profesionales y demás actividades en las que se maneja información de las personas, se encuentra consagrado como un principio en la cual su incumplimiento es de libertad. También en el Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados y Notarios se señala el capítulo 1 que versa sobre los postulados, específicamente en el numeral 4, que trata sobre la lealtad del profesional para con su cliente. Asimismo, se desarrolla el deber de guardar el secreto profesional. Licenciada, en palabras ahí sí que menos profesionales, ¿verdad? Lo que quiere decir el secreto profesional es que todo lo que le llegue en sí al notario para la redacción del documento público, del instrumento público, no tiene que ser, ahí sí que lo tiene que divulgar a otras personas que no tengan nada que ver con las partes. Porque como bien lo especifica el texto, ¿verdad? Las partes están confiando en él como profesional y como lo dejaba también ver la diapositiva, ¿verdad? No solo es para el notario, sino también para todos los profesionales, ¿verdad? Porque bien lo estipula el artículo 5 del Código de Ética Profesional, que guardar el secreto profesional constituye un deber de derecho para, no solo para el abogado, sino también para el notario, ¿verdad? Hacia los clientes es un deber, ¿verdad? Porque esto dice que perdura hasta después de que haya dejado de prestar sus servicios. Entonces, yo considero que esto es uno de los deberes, ahí sí que también bastante importante y que sí se debe poner en práctica, un notario para guardar, ahí sí que para guardar su récord de buen profesional, ¿verdad? Usted tiene el código de ética. ¿Sí? Va, entonces el postulado 4. Que los servicios profesionales en su diversidad de actividades deben dirigirse a conseguir la justa, pacífica, armónica y funcional convivencia del conglomerado social y deben prestarse ajustados a claras normas éticas y morales que exigen de cada profesional honor, decoro, rectitud, respeto y dignidad en todas y cada una de sus actuaciones, dignidad profesional que exige de cada miembro una conducta recta y ejemplar, pues debe ser un paradigma de honestidad. No encaja con todo lo que yo les decía al principio. No saben cómo llevar esta carrera a cuestas. Llevarla sobre los hombros incluye una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque de eso depende cómo lo vean sus clientes. Yo les decía a mis hijas que yo no me puedo comportar de otra forma. Y además mis principios, yo vengo educada de otra forma, deshonesta o haciendo cosas que ante los ojos de la sociedad estén mal. ¿Por qué? Porque la misma sociedad sería capaz de decir cómo voy a ir yo con esa licenciada, así qué ejemplos está dando o cómo es. Entonces nuestra profesión existe demasiada rectitud, decoro, honestidad, muchas situaciones que nosotros los tenemos que llevar y les digo a ustedes, los incluyo a ustedes también porque están en eso, ya son parte de esta profesión. Entonces el código de ética es muy importante para el notario, conocer sus principios. Yo tengo en SA super amarillo, cuando estudiamos nosotros para irnos a someter al primado siempre nos dicen coloquen SA super amarillo. También tengo el considerando 2 como super amarillo, que dice que el abogado es un auxiliar de la administración de justicia, que además actúa en la sociedad como juez, asesor, magistrado, consultor, funcionario público y docente para la fiel comprensión y observancia del derecho.
También está que es el notario. Ejerce su función pública realizando el derecho en la sociedad, lo cual abarca íntegramente el desenvolvimiento de la vida del hombre. Tengo el número 2 como super amarillo, la lealtad, solidaridad. Y también tenía este super amarillo. Artículo 5, secreto profesional. Guardar el secreto profesional constituye un deber y un derecho para el abogado. Así, los clientes es un deber que perdura aún después de que haya dejado de prestar sus servicios ante los jueces y demás autoridades. Es un derecho irrenunciable. La obligación de guardar el secreto profesional incluye todas las confidencias relacionadas con el asunto. Aquí menciona el abogado, pero es más el notario. También lo incluye, y aunque no lo dé aquí, pero también, mire, es uno de los deberes que tiene el notario, guardar el secreto profesional. Cobro adecuado. Rita, léase el cobro adecuado. El notario en el desempeño de su función tiene que ser remunerado de forma adecuada por los servicios que preste, al igual que cualquier otro profesional. Sobre el particular, es conveniente mencionar que a diferencia de la mayoría de profesionales liberales, la profesión de abogado y notario cuenta con un arancel específico en donde el abogado puede cobrar sus servicios en base a lo establecido en el derecho en el decreto número 111-96 del Congreso de la República. Arancel de abogados, arbitrios, procuradores, mandatarios judiciales, expertos interventores y depositarios, en tanto que el notario puede hacerlo en base en el arancel contenido en el título 9 del Código de Notariado de los artículos 106 al 109. El artículo 6 del Código de Ética Profesional de Abogados y Notarios regula. Tendrá presente que el objeto esencial de la profesión es servir a la justicia y colaborar en su administración. El provecho o retribución nunca puede constituir decorosamente el móvil determinante de los actos profesionales. Pues esto se refiere a lo que usted mencionaba antes, ¿verdad? Que en la actualidad muchos abogados y muchos notarios son desleales al prestar sus servicios y cobrar menos ante personas que los buscan, ¿verdad? Y eso afecta a los demás, ya que por ética y por la profesión se deberían de guiar por el arancel que tienen, ¿verdad? Para que todos sean justos y cabales a los servicios que están prestando y no cobrar menos para no afectar a los demás. Sí, gracias, Rita. Bien es cierto, ahora hay muchos abogados, hay leyes. Rita, se fue el micrófono. ¿Me hacen favor de bajar o de buscar el decreto número 111-96 del Congreso de la República, por favor? Aquí también en el artículo 7 del Código de Ética, estimación del monto de honorarios. Para la estimación de honorarios, el abogado debe fundamentalmente atender lo siguiente: la importancia de los servicios, la cuantía del asunto, la novedad o dificultad de las cuestiones jurídicas debatidas, la experiencia, la reputación y la especialidad de los profesionales intervinientes, la capacidad económica del cliente, teniendo presente que la pobreza obliga a cobrar menos y aún a no cobrar, que es imposible. La posibilidad de que el abogado resulte impedimento de intervenir en otro asunto, si los servicios profesionales son aislados, fijos o constantes, el tiempo empleado en el patrocinio, el grado de participación en el estudio, planteamiento y desarrollo del asunto, si el abogado solamente patrocinó al cliente o también le sirvió de mandatario. Hay varias cosas, pero me imagino, yo no pude bajar este decreto, pero ahí también debe de estar especificado de cuánto tienen que ser o cuáles deben de ser el arancel o los honorarios del notario.
Mariela, si lee la competencia leal. Sí, ahorita. En la actualidad, en todas las órdenes de la actividad humana, existe una innegable competencia por la venta de bienes y servicios de todo orden. Los servicios profesionales no escapan a esta competencia e inclusive a excesos por lograr la contratación de los mismos. Es por ello que la competencia que resulta sana y necesaria en las distintas órdenes del quehacer humano no tiene que llevarse al extremo de tornar una mercancía más, la profesión, sujeta a la compraventa y a la dignidad del sometimiento del precio y el servicio del mejor postor, o bien a la depreciación de la profesión y a la pérdida de la solidaridad gremial. De lo contrario, el notario y el profesional del derecho contribuyen al envilecimiento y a la degradación de su profesión. La competencia desleal en sus diversas fórmulas no es solo un atentado contra la deontología profesional, por supuesto sancionable, sino también otro contra la misma institución. Diga. Bueno, pues yo entiendo que llega a lo mismo de tener ética profesional a la hora de ejercer, ya que como ahí indica que ahora yo entiendo que se da mucho a venderse al mejor postor, como dice ahí, ¿verdad? Entonces, muchos de los abogados y notarios caen en ese error y entonces ya no hay competencia leal, ¿verdad? Entonces, ese es el aspecto que más entiendo yo allí y se perdería también la solidaridad gremial, es decir, lo que usted indicaba, que ya se pierde la confianza, las personas ya no confían en esos notarios. Sí, y hay que hacer énfasis de que tenemos que tener competencia leal también en el sentido de los honorarios, del arancel. Se va a estipular que se tienen que cobrar tanto, por ejemplo, para una escritura, para una auténtica, para una legalización de firmas, para la celebración de un matrimonio, porque regularmente, por ejemplo, aquí en Colís, nadie va a pagar 500 quetzales para un matrimonio, porque en la MUNI lo más que gastan serían 100 quetzales. En cambio, por ejemplo, dicen algunos colegas allá que, por ejemplo, ellos cobran 800 en Jalapa. Y no, la gente los paga. En cambio, aquí uno les dice 500 y todavía dicen no. Y hay quienes hasta pagan 200. Dice, mira, yo te voy a ir a hacer el matrimonio, dame 200. Ahí es una competencia desleal en cuanto a honorarios. Entonces, hay notarios que se prestan a eso y como dice aquí, pues se venden al mejor postor o hay quienes dicen, bueno, este tiene dinero, le voy a cobrar tanto. Y como este no puede pagarme, le voy a cobrar tanto. Entonces, aquí se tiene que manejar, o los notarios regularmente hay algunos que sí manejan aquí solo un arancel. Dicen cuánto de honorarios y ahí se quedan, pero hay quienes, como le digo, aquí hay varios que juegan en ese sentido en la competencia desleal. A Mayrán, cobro adecuado. Entonces, ese ya estuvo. Deber social. Deber social. La carrera de notario, así como la de abogado, son pertenecientes a las carreras profesionales del orden de las ciencias sociales y se obtiene el grado de licenciado en ciencias jurídicas y sociales. Tomando en consideración, se espera que todo profesional del derecho cuente con sensibilidad social y que como parte de los ideales que le han llevado a optar por una profesión de servicio, se encuentre como sustento el logro de aspiraciones de justicia, equidad y de proyección a la sociedad a la que pertenece,
en particular mediante su aporte personal a la seguridad jurídica y la paz social. También la buena fe, la fidelidad, el estudio, el abstenerse de manifestar la afiliación política, el decoro, la responsabilidad como funcionario público y los deberes como legislador, con deberes del notario conforme lo establecido en el Código de Ética Profesional. Bueno, pues yo en parte entiendo de que tanto ser notario, pues a la vez lleva también, bueno, no solo ser notario, sino que también abogado lleva la labor de ser social, en el término de que si una persona no tiene las posibilidades económicas para poder hacer el pago, ya bien sea de un instrumento público o algo, entonces uno tiene no en sí la obligación, porque así lo dice el artículo 2 del Código de Ética Profesional, que dice que la defensa de los pobres, la profesión de abogado impone la obligación de defender gratuitamente a los pobres de conformidad con la ley cuando lo soliciten o recaigan en la defensa de oficio, o sea que recae también para lo de la defensa pública penal y también para uno de forma privada de brindar esa ayuda social a la persona que lo necesita. Sí, y lo más importante que les sigo recalcando, nosotros tenemos que tener aspiraciones, dice, de justicia, equidad y de proyección en la sociedad. Nosotros si nos damos a conocer qué clases de personas somos, porque es un deber social como notario, y a la larga, pues entonces esa misma personalidad que tenemos va a ser de notar, se va a hacer notar, y con eso vamos a contribuir que nuestros clientes o las personas nos busquen para solicitar nuestros servicios. Entonces ahora hablemos de derechos y prohibiciones. En la legislación de otros países pertenecientes al sistema del notariado latino, los derechos y prohibiciones de los notarios se encuentran explicitados y regulados en sendos cuerpos legales que atañen el ejercicio de la función notarial. En el caso guatemalteco no se encuentran tales derechos y prohibiciones contenidas en un solo cuerpo legal específico, sino que para evidenciarlo debemos escudriñar un tanto en la legislación vigente para poderlos identificar. Los derechos de los notarios son los que a continuación se presentan. Agustín, léase el A y el B. Autodeterminación. En ejercicio de este derecho, el notario guatemalteco cuenta con libertad para la calificación y proposición de las soluciones mayormente adecuadas de conformidad con un criterio técnico legal para aquellos casos que le sean planteados. A asociarse. Dicho aspecto tiene que ser comprendido desde un doble punto de vista. El notario puede asociarse con otro o con otros profesionales para la prestación de servicios o bien de gremiales o para otras finalidades legales que considere necesarias, lo cual se encuentra asegurado mediante la Constitución Política de la República de Guatemala a todo ciudadano de la República Guatemalteca. También para el notario existe, como para cualquier profesional en el país, el deber y la obligación correspondiente de colegiación profesional, lo cual es constitutivo de un mandato de tipo constitucional. Deme su opinión, Agustín. En cuanto a la autodeterminación, va la libertad de decidir. Ahí él tiene que decidir adecuadamente. Y dice que tiene que ser de acuerdo con criterio técnico legal. Y en cuanto a la asociarse, ahí hace referencia a la Constitución Política de la República. Los artículos no me los sé, pero sí, para todo guatemalteco tiene derecho a asociarse. Y la colegiación de los profesionales es obligatoria. Muy bien. Gracias, Agustín. Ahí tengan muy en cuenta que, como dice aquí, que no solo en el Código de Notariado están
prohibiciones del notario. Lo tienen muy en cuenta. Hay cuestiones que hay en la Constitución que también le dan, no están especificados los artículos, pero sí que le da, lo inviste de fe pública. Hay en el Código Civil que también el notario puede realizar actos como el matrimonio. Entonces, hay cuestiones que no solo en el Código de Notariado están regulados, sino que también hay en cuerpos legales donde se hace mención de la figura del notario y tenerlo muy en cuenta para el examen. Don Ever, si me escucha, o Ezequiel, porque sé que tienen problema con su señal. ¿Quién de los dos, licenciada? Ezequiel, léame el cobro de honorarios y también C y D, si me hace favor y me da su opinión. ¿La C y la D? Sí, la C y la D. Al cobro de honorarios por los servicios prestados. En la legislación civil vigente se establece de forma general que los profesionales que prestan sus servicios y quienes los soliciten son libres para la contratación relativa a honorarios y condiciones de pago. El artículo 227 del Código Civil regula los profesionales que el artículo, creo que me confundí. Los profesionales que presten sus servicios y los que los soliciten son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago. El artículo 2032 de la citada norma regula lo siguiente. Salvo pacto en contrario, los que presten servicios profesionales tendrán derecho a ser retribuidos, cualquiera que sea el éxito o resultado del negocio o asunto de la cual hubieran intervenido. Voy a ir uno por uno, Lida. Va, muy bien. En este, pues, como ahí mismo indica, tanto los que van a contratar los servicios del abogado como los abogados, pues, por ejemplo, el abogado, pues, va a poner sus condiciones, ¿va? Él va a decir, pues, yo te cobro tanto por este servicio. Y pues igual la otra persona pues va a tener la potestad de quedarse con el abogado o buscar a alguien más, ¿verdad? Ahora, a excusarse el notario. Sí, por ejemplo, el artículo 2027 en el Código Civil que regula los profesionales que presten su servicio. Aquí dice artículo 2027, los profesionales que presten sus servicios y que los soliciten son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago. Y el artículo 2032, salvo pacto en contrario, los que prestaren servicios profesionales tendrán derecho a ser retribuidos cualquiera que sea el éxito o resultado del negocio o asunto en el que hubieren intervenido. Y al excusarse... Y ahí están obligados como... Ajá, ahí están como, por ejemplo, la persona que solicitó el servicio del abogado está obligado a atribuirle por lo que él pudo ayudarle, ¿verdad? El documento. El liberal puede y debe, cuando así lo considere necesario por motivos personales de conciencia o de legalidad, excusarse de prestar sus servicios. No se encuentra obligado a aceptar o a prestar sus servicios cuando el negocio o asunto para que se requiere evidencia o presente indicios de ilegalidad o sospecha justificada. Es de utilidad la aplicación de lo establecido en el Código de Ética Profesional que se refiere al abogado, pero que de conformidad con el mismo código se aplica al notario. Por ejemplo, viene un notario que pueden haber indicios de ilegalidad, él está en todo su derecho de decidir si llevar el caso o no. Muy bien. En cuanto a las prohibiciones del notario, el Código de Ética Profesional se encarga del desarrollo de forma explícita las prohibiciones para el notario, con lo cual se llena un vacío regulatorio que anteriormente existía en cuanto a la función notarial.
Debido a su importancia, es oportuno transcribir el contenido del artículo 40, prohibiciones del notario. Vámonos al artículo 40. No. Creo que me confundí en ese artículo. Si me ayudan, ¿cuál es el artículo donde están las prohibiciones? No han leído el código. ¿Dónde están las prohibiciones? En el artículo 77, licenciada. No, porque aquí dice que el notario le es prohibido. No puede intervenir. Entonces, ¿las prohibiciones de qué sería, licenciada? Es que ahí está, aquí está en el código. El notario debe abstenerse de obligar directamente o indirectamente a su cliente a utilizar sus servicios notariales. Cambio aquí, dice. Vamos a ver. Bueno, era ponerlos a prueba para ver si sabían. ¿Qué manda? Sí, pero es que ese artículo 40 es del Código de Ética Profesional. Muy bien, ni 100 puntos. Así es, en el artículo 40 del Código de Ética Profesional. Ahí están las prohibiciones. Entonces, vámonos a su Código de Ética y lleven la lectura. Tienen que estar buzos, caperuzos, patojos. Y tienen que... Licenciada. ¿Qué manda? ¿Y las prohibiciones que están en el Código de Notariado? También las vamos a ver. Pero ahorita vamos a ver las del Código de Ética Profesional. Entonces, bueno. sí les encargo que por favor el día del examen contesten su examen. No se preocupen por contestar o si les están escribiendo que los ayuden, piénsenlo 2 veces antes de ponerse a contestar en grupo el examen. El Código de Ética Profesional, prohibiciones, y está en el capítulo 7, el notario. Ahí empieza el artículo 37, 38, 39 y el artículo 40 señala sus prohibiciones. Dice que obligar directamente o indirectamente al cliente a utilizar sus servicios notariales. Nadie puede ir a buscar a alguien y decirle, mira, yo le hago una escritura o coaccionarlo para que vaya y solicite sus servicios. Está prohibido en el Código de Ética. B dice, a facilitar a terceros el uso del protocolo. Jamás un notario le puede dar que venga William y que yo le dé mi protocolo, que se lo lleve a sacarle una firma a su mamá que no pudo hacerle, no vino directamente conmigo, que le iba a ceder le iba a dar en herencia o un terreno y que ella estaba enferma y que venga yo y le dé mi protocolo para que le vaya a sacar la firma. No, ni que lo tenga el protocolo, es prohibido. El único depositario del protocolo es el notario. Sí, pero hay casos especiales que están en el Código de Notariado y ustedes para el viernes los tienen que saber. Ocultar datos que interesen al cliente o a las partes del acto o contrato. Uno de los principios fundamentales del notario, ya lo vimos, es de que tiene que estar en contacto directo con las partes. Las partes les dicen y si él sabe que puede haber un problema porque va a redactar ese documento, decirles y hablarles claro a las partes que no se puede hacer.
porque les puede traer consecuencias legales más adelante. Y si encima de eso lo hacen, esta es una prohibición que está en el Código de Ética y por eso también le pueden quitar su licencia al notario. Retener indebidamente documentos que se le hubieran confiado o negarse a extender la constancia correspondiente sin causa justificada. Uno de los documentos que el notario siempre va a tener y va a ser depositario mientras viva la persona es el testamento. Cuando la persona fallece y el notario tiene el testamento en su mano, tiene que ir y proceder a dar lectura. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es de que venga un cliente y que le depositen la confianza, porque ustedes lo hemos visto, el notario es parte depositario de la confianza de los clientes y que él le haya confiado ciertos documentos y que el notario negara a extenderlo. 3, que el notario redactó el instrumento público y viene Axel y perdió su escritura y que se negara, o sea, perdió su testimonio especial o su escritura y que el notario se negara a extenderle otra escritura fiel y autenticada de su protocolo. Ese es otro ejemplo. Emitir o demorar indebidamente la entrega de testimonios, copias o constancia de los instrumentos que hubiere autorizado. Omitir o demorar el pago de impuestos cuyo valor se le hubieran entregado o negarse a extender la correspondiente constancia. Desfigurar los negocios jurídicos que celebren los interesados, no darle la forma legal que tiene que ir establecida. Autorizar contratos notarialmente ilegales. Modificar injustamente los honorarios profesionales pactados. Si yo dije que iba a cobrar 1,500 por hacer una escritura registrada y irla a llevar al registro general de la propiedad y le dije que eran 1,500 y viene y después le sigo a 2,000, no, eso también es prohibido. Retardar o no prestar el servicio que se le hubiere pagado parcial o totalmente. Imagínense que a mí me paguen para realizar un divorcio y haya pedido yo ya 5,000 de anticipo y que deje peor que primero era voluntario, pero ya las partes en el transcurso de lo que se llevó el proceso decidió una no darla, no firmar el divorcio, entonces se convierte en un divorcio ordinario, lleva más tiempo. ¿Qué pasa? Que vengo yo ya cobré una parte de los honorarios y que venga y no le dé seguimiento al proceso de divorcio. También es prohibido cobrar antes o que ya me hayan dado los honorarios y que yo no haga el trámite que me correspondía hacer. Beneficiarse en forma directa o indirecta de las violaciones a la libertad de contratación en que incurre alguna de las instituciones. Que, por ejemplo, yo quiera coaccionar a alguien que aquí dice alguna institución que yo fuera y que solicitara que directamente a mí como notaria me dieran los servicios. Aquí estoy haciendo una violación a la libertad de contratación, dice. Entonces también no ir a, por ejemplo, a la municipalidad, exigirle al alcalde que me dé a mí los trámites o en cuanto a algunas auténticas o escrituras que se puedan dar de parte de la MUNI, que sea yo el notario, la persona yo encargada de realizar tales trámites. Dice que es de importancia señalar la prohibición anotada en el artículo 77 del Código de Notariado. Ahí van las que dice la Mari. Bueno, entonces empecemos. William. A usted ya le había preguntado, William, ¿verdad? ¿Sí? Ya dije, pero quiero ahorita saber. ¿Qué manda? Noelia, léalo. Noelia.
Noelia. Vicente, ¿cómo está su señal? ¿Qué artículo, licenciada? Esta diapositiva. La diapositiva. Sí. A ver, está bien. Es de importante señalar prohibición anotada en el artículo 77 del Código de Notariado, decreto 314 del Congreso de la República de Guatemala. Al notario le es prohibido, número 1, autorizar actos o contratos a favor suyo o de sus parientes. Ahí. Sin embargo, podrá autorizar con la Ahí deje, Noelia. Por aquí está una de las prohibiciones que yo les he dicho. Ante mí. Ahí dejemos, Noelia. Noelia, ahí. Instrumentos siguientes. Ahí dejemos. Vaya. Dice autorizar o contratos a favor suyo o de sus parientes. Aquí está en esto lo que yo les decía. ¿Sí? No podemos con notarios realizar ningún trámite a nuestros familiares, escrituras, ningún tipo de instrumento público que realice el notario. Sin embargo, podrá autorizar con la firma ante mí, por mí y ante mí los instrumentos siguientes: su testamento o donación por causa de muerte y las modificaciones y renovaciones de los mismos. Yo como notaria puedo redactar nada más mi testamento o donación. Los poderes que confiere y sus prórrogas, modificaciones, renovaciones y revocaciones. La sustitución total o parcial de poderes que le hayan sido conferidos cuando estuviera autorizado para ello. Los actos en que le resulten solo obligación y no derecho alguno. Y las escrituras de ampliación o aclaración que tengan por objeto único enmendar errores u omisiones de forma en que hubiera incurrido, siempre que no sean de las contemplados en el artículo 96. Vámonos al artículo 96. ¿Qué dice el artículo 96? Errores de forma en el protocolo que pueden subsanarse ante el juez de primera instancia civil. Cuando el protocolo se incurriera en los errores siguientes de forma: alterar la numeración cardinal de los instrumentos, la defoliación o el orden de la serie, dejar una página en blanco o inutilizada de una hoja o pliego del protocolo, el notario acudirá a un juez de primera instancia del orden civil, el cual, al constatar el error y en vista de las razones expuestas por el notario, podrá acordar la enmienda, levantándose al efecto un acta, certificación de la cual se agrega entre los comprobantes del protocolo. ¿Se dan cuenta que es tan grave cometer un error en una hoja de protocolo? Tenemos que acudir al juez de primera instancia para que él venga y enmiende ese error. Y ese error va entre los atestados del protocolo. Entonces, las hojas de protocolo son sagradas, patojas para el notario. Por eso también utilizan el detestar para salvar los errores que cometan dentro del instrumento público. Y es horror que de un notario se escriban faltas de ortografía. Entonces, yo también les encargo que los instrumentos que vayan a redactar dentro del protocolo no vayan a cargar faltas ortográficos, porque de 15 les pongo 0, porque es algo incorregible que ustedes que ya están próximos a cerrar, y más ahorita que van a hacer este protocolo que les puede ser de base para los que puedan ejercer el notariado, vengan y cometan horrores ortográficos. Sería algo inconocible. Entonces, las hojas de protocolo, como les digo, son sagradas para el notario. Tiene que tener un cuidado especial, mucho menos darle el protocolo a cualquier persona. Eso está prohibido, y ni en sus casos más seguros, no, a nadie entregarle hojas de protocolo, porque, miren, para hacer una enmienda habría que ir con el juez de primera instancia del ramo civil. Por ejemplo, nosotros que tenemos
aquí en Mataquescuintla, Jalapa. Dice, si fuera el juez de primera instancia facultado para cartular. Seguimos con el artículo 77. Dos, si fuere juez de primera instancia facultado para cartular, secretario de los tribunales de justicia o procurador autorizar actos o contratos relativos a asuntos en que éste interviniera. Vámonos al artículo 70, literal G. Mejor si le escriben eso a su código. Obligaciones de numerar, sellar y firmar las hojas de testimonio. Las hojas del testimonio serán numeradas, selladas y firmadas por el notario. Al final del instrumento se indicará el número de hojas que se componen, personas a quien se extienden, el lugar y la fecha en que se compulse. Las hojas del notario van numeradas, firmadas y selladas por él. 3. Extender certificación de hechos que presenciare sin haber intervenido en ellos, por razón de oficio, solicitud de parte o requerimiento de autoridad competente. El notario jamás puede, tiene prohibido acudir a algún evento sin no haber sido rogado de oficio o buscado, mucho menos hacer constar hechos que no le dice que si ha intervenido, extender certificaciones de hechos que presenciare sin haber intervenido. Que diga que yo como notario acudí o estuve presente en una relación de hecho o realizar una unión de hecho o que hice hacer verídico un acto que legalmente no presencié. Es prohibido que el notario dé fe de tipos de hechos que no o actos que no han sido que no ha presenciado. Es una prohibición que también tiene el notario. Autorizar o compulsar los instrumentos públicos o sus testimonios antes de que aquellos hubieran sido firmados por los otorgantes y demás personas que intervienen. Insisto, los instrumentos públicos tienen que ser en forma directa, inmediación directa, en contacto directo, los clientes con el notario, porque en el momento que las personas firman el protocolo, el notario también lo firma y lo sella. Y ustedes lógicamente ven que siempre el notario tiene una fotocopiadora dentro de su oficina para que ahí mismo darle y sacarle fotocopia a ese instrumento público, a esa escritura que está redactando, para autenticarle y darle la fiel copia de autenticación de la escritura o del instrumento que realizó, y ya no como antes, que a veces pues el notario no tenía una fotocopiadora en su oficina y tenía que ir desde su oficina a una fotocopiadora más cerca. Inclusive hay quienes ni tenían procurador o secretario, ellos mismos iban y sacaban la fotocopia. En cambio ahora pues es más fácil, tienen una ahí y ahí mismo sacan la fotocopia de la original del protocolo. Usar firma o sello que no esté previamente registrado en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, entonces quedamos así y el viernes terminamos con lo demás. Por eso se me ha complicado un poquito redactar el examen, porque hay mucho que tenemos que ver el viernes para redactar yo también esa comprensión lectora. Entonces yo sí les encargaría que les dijeran a sus compañeros que por favor hagan el esfuerzo para estar ese día en clase, porque no quiero que me vayan a reclamar que lo que estoy preguntando no lo han visto. Entonces, feliz noche, y cualquier cosa me escriben o me preguntan si tienen alguna duda. Gracias, Lick. Feliz noche. Sí.